Y si te dijera que lo visto en el primer capítulo de este anime no es completamente cierto. Bienvenidos a este video en donde te contaré todas las diferencias que existen entre el anime y la novela Ore wa Seikan Koka no Hakutoku Ryoshu, que a partir de ahora me referiré a él como Oreaku. Para explicar algunas de estas comparaciones, me agenciaré de ilustraciones de la novela ligera, así como de la versión en manga, la cual por cierto respeta bastante la historia contada en la novela. Ojalá que esto no me tumbe el video. Comencemos con un poco de contexto. Para el que no lo sabe, los autores japoneses suelen escribir una versión inédita de sus obras, las cuales se suben a páginas web para hacerlas conocidas. A esta versión se le denomina novela web o web novel en inglés. Por otro lado, la versión impresa y publicada bajo el sello de una editorial se denomina novela ligera o light novel, y en esta versión se suele mantener la historia contada en la versión web, pero con ligeros cambios o algunas historias adicionales, y a veces con nuevos personajes. Además, en esta versión se le agregan ilustraciones para ver cómo lucen los personajes, así como de algunas escenas de la historia, entre otra información adicional. Con esto dicho, ahora sí, empecemos. El capítulo comienza con una introducción en donde vemos a nuestro protagonista, Liam Serra Banfield, librando una batalla en el espacio. En ella también se muestra a su leal sirviente androide Amagi, encargándose de comandar la flota espacial. Otro personaje relevante que aparecerá más adelante es Christian Aleta Roseblade, a quien se muestra liderando una unidad de caballeros móviles. Y por último tenemos a Nia Scarlin, una oficial ingeniera y además vendedora de armas y naves espaciales pertenecientes a la séptima fábrica de armas del Imperio Estelar, quien aparece mediante un holograma. Ya haré una serie de videos hablando de cada personaje y de parte del lore de esta historia, pero en este video me centraré solo en aquello que el anime no mostró, así como en lo que se modificó, ya sea para bien o para mal. Aquí solamente mencionaré que Amagi realmente nunca se le menciona participando en ninguna pelea espacial programada, aunque más adelante sí que está presente en una, pero por motivos diferentes, pero esto lo mencionaré en otro video. Otro detalle original entre comillas del anime es el uso de portales de salto para los caballeros móviles, ya que estos sí existen en la novela, pero son únicamente usados por las naves espaciales para viajar largas distancias. Es decir, de una galaxia a otra, de un planeta a otro. Gran parte de este capítulo nos muestra la vida anterior de Liam, quien fue un asalariado que vivía con su esposa e hija, trabajaba en una compañía donde era explotado y no se le reconocía las horas extra, y tenía una vida rutinaria, que luego descubrió la infidelidad de su esposa, la cual lo abandona y se lleva a su hija, que fue inculpado en malversación y que poco a poco tocó fondo hasta terminar demacrado y a las puertas de la muerte. Y todo esto es cierto, pero algo diferente en la novela, en donde todo esto que vimos en el anime se hace mención, pero únicamente en el prólogo, y en tan solo unas pocas páginas en las cuales nos relatan una historia aún más terrible. Para empezar, el anime nos muestra parte de la vida de nuestro protagonista en su antiguo mundo hasta su final en la miseria, pero ¿y si te dijera que en la novela es justo desde sus últimos momentos en que la historia da inicio? Básicamente, se usó gran parte de este capítulo para intentar empatizar con el protagonista al conocer su trágico pasado y darle sentido a su futura personalidad en su nuevo mundo, cosa que quizá como alguien que se leyó las dos versiones de las novelas, tanto la versión web como la versión ligera, varias veces, lo ve como algo innecesario y un desperdicio de minutos en vez de animar algo más de la historia, pero en fin. La novela comienza con nuestro protagonista preguntándose por qué terminó en la ruina. Resume su vida como una sencilla pero normal y que se le podría ver como una buena persona incluso, pero que de un momento a otro lo pierde todo. Su esposa lo abandonó y lo demandó para exigirle una pensión para la hija de ambos, además de negarle el poder verla porque la hija se estaba acostumbrando a su nueva pareja. Pero eso no es todo. Esta hija del mal camino también lo involucró en nuevas deudas con prestamistas de dudosa reputación, quienes le enviaban cobradores agresivos para recuperar esas deudas, además de la que ya tenía con su empresa luego de que su jefe malversara fondos de esta y le echara la culpa a nuestro protagonista.
Desempleado y con muchas deudas, se vio obligado a reducir su calidad de vida, es decir, comer comidas rápidas como sopas instantáneas, mudarse a un pequeño cuarto y tomar cualquier trabajo que le cayera por muy mal pago que fuera para poder subsistir. Pero con el transcurso del tiempo, el sobreesfuerzo prolongado y su mala vida arruinaron su salud y ahora se encontraba en sus últimos minutos. Es en este punto en donde aparece el guía. El anime nos muestra que en sus últimos minutos al protagonista se le aparece una pantalla en donde puede ver cómo su jefe malversa el dinero desde su computadora, y luego cambia la escena hacia un restaurante en donde se ve a su esposa con su nueva pareja, quien también era este jefe. Y luego de conocer esta verdad, aparece el guía para ofrecerle una segunda vida. Sin embargo, en la novela esto pasa de manera un poco diferente. Durante sus últimos minutos de vida, aparece el guía saludándolo y presentándose. Le muestra mediante una proyección a su esposa cenando con otro hombre, quien realmente no era el jefe, sino alguien más parecido a un personaje de historias NTR, cosa que no se menciona como tal en la novela, pero sí se muestra en el manga, y hablando de cómo ella era alguien cruel que lo llevó a la ruina. Aquí también se entera por primera vez que su hija no era suya, sino que era del hombre con quien estaba su esposa, y de cómo ésta seguía sacando préstamos a su nombre para seguir haciéndolo sufrir únicamente por placer. Entonces el guía procede a proponerle vivir una nueva vida en otro mundo, en donde le compensará todo el dolor y sufrimiento de este mundo y podrá vivir feliz. Pero nuestro protagonista, impactado, quiere saber la verdad del desfalco de la empresa, a lo que el guía le confirma que fue de hecho realizado por su jefe. Esto lo llena de tanta rabia que le pide al guía que lo ayude para vengarse, pero el guía le dice que se resigne y elija su nuevo mundo. El prota, profundamente devastado y resignado, elige el mundo que ve con naves espaciales y robots humanoides. Mientras el guía explicaba que en ese mundo la ciencia avanzó tanto que sus habitantes habían podido colonizar varios planetas y galaxias, que podían vivir más de 1000 años y que el sistema que imperaba era uno feudal con aristocráticos, nuestro protagonista solamente pensaba para sus adentros que, ya que en este mundo había vivido de forma modesta y recibió miseria, en su próxima vida viviría para él y aplastaría a los demás, que él sería el que robaría y no el robado. Una vez todo dicho, es transportado a su nueva vida. Si bien lo que te voy a contar a continuación es parte del segundo capítulo, quiero abordarlo en este video para concluir la historia de la vida previa de Liam. En el anime vemos cómo, luego de la muerte de Liam, el guía chasquea los dedos y volvemos a la escena de la ex esposa del protagonista, quien charla despreocupadamente con el antiguo jefe hasta que llega la policía a detenerlo y llevárselo, dejando a la esposa con un futuro incierto, pero como te dije antes, estos dos nunca se conocieron. Lo que nos cuenta la novela es que sí, los diálogos entre la ex esposa y su nueva pareja, quien te repito no era el ex jefe del prota, son los mismos hasta antes de la detención. Cosa que no pasó, o quizás sí, pero para este punto ya no es relevante para nuestro protagonista, pues ya murió y fue reencarnado en otro mundo. Pero esto le fue mostrado al prota por el guía, momento en donde, como te mencioné, descubre que su hija ni siquiera era suya. Luego de reencarnarlo, el guía se revela a sí mismo como el causante de todo el mal destino que vivió el prota y, al sentirse satisfecho, dice: ustedes dos fueron útiles, ya me divertí lo suficiente, así que terminemos con esto, tronando los dedos y emitiendo una neblina oscura. Lo que realmente ocasionó su chasquido fue direccionar los eventos hacia el mal camino. La niebla oscura se incorpora en el hombre, alterando sus pensamientos, y lo digo así entre comillas, porque quizá igual hubiera sucedido más adelante, pero en fin, altera sus pensamientos para terminar su relación con la ex esposa porque ya se divirtieron lo suficiente. Al escuchar esto,
ella se conmociona, pero rápidamente intenta enfrentarlo con una actitud combativa, amenazándolo sutilmente con que ella sabe muchas cosas de él. Pero él tranquilamente le responde que fue él quien le presentó al abogado para hundir a su exmarido y que si intenta algo puede exponerla como la infiel que es, revelándonos además que fue ella quien ayudó al ex jefe a malversar los fondos desde las cuentas de su ex esposo. O sea que sí se conocieron, pero no se relacionaron como en el anime. Ella, empezando a desesperarse, intenta apelar al hecho de que tienen una hija en común, a lo que el hombre le dice: legalmente es la hija de tu ex esposo, dándonos a entender que no le podría importar menos. En un último intento de súplica, ella le dice: dijiste que me amabas. Pero él le dice: así fue, pero ya perdí el interés. Y luego agrega: ¿de verdad pensaste que me iba a casar con alguien infiel como tú? Abandonando el lugar y a ella. Antes de moverse del escenario, el guía menciona con burla que, como último pensamiento, la ex esposa estaba considerando buscar al prota, pero que para su aún mayor desgracia, él ya había muerto y que se fue odiándola y con la idea de vengarse de ella, dejando también el lugar, y esto dejando entre comillas, puesto que estaba realmente algo así como su proyección, y regresando a la habitación del protagonista. Luego, mientras revelaba que el nuevo mundo elegido por el protagonista, las vidas humanas se pierden por montones, decide que es momento de seguir guiando a su favorito a una nueva miseria y abre el portal. Mientras el guía gozaba imaginando ese futuro dolor por el que hará pasar nuevamente a nuestro protagonista, en la esquina de la habitación surge una luz con forma de perro, el cual mira con lástima a su antiguo amigo por no haberlo podido salvar de esa criatura malévola, y luego mira al guía con enfado. Aprovechando el momento, este perrito salta a través del portal sin que el guía se percatase, y ahora sí, el guía también lo cruza y termina esta historia de la vida anterior de nuestro protagonista. Con esto terminamos este video, no sin antes pedirte que, si te gustó, me regalases un like, que dejases un comentario sobre qué te pareció, qué te gustó o qué crees que existe para mejorar, y que lo compartas con gente que le guste este tipo de contenido y sobre todo que le haya llamado la atención este anime. Aprovecho también para contarte que, además de los videos de comparaciones, planeo hacer también videos hablando sobre los personajes, así como un poco del lore de la historia, para que tengas más contexto de las cosas que van sucediendo en el anime. También te insto a que me comentes sobre qué quisieras que se aborde en los siguientes videos para traerlos con más antelación. Y sin más, hasta el próximo video.